Hoy te traigo una comparativa mini que muchos me habéis pedido, la nueva DJI Osmo Nano frente a la Insta360 Go Ultra. Y aunque a simple vista sean muy parecidas, o quizás no tanto según las mires, hay diferencias muy claras que van a hacer que te decidas rápidamente por una o por otra. Si estás pensando en comprar una de ellas, quédate hasta el final porque te voy a contar mi favorita. Y es que la esencia de ambas cámaras es la misma: conseguir la mayor calidad de vídeo en el menor tamaño posible de una cámara. Insta360 lleva varias generaciones, 5 exactamente, evolucionando su cámara más compacta. Por aquí arriba a la derecha os dejo todos los vídeos de esta gama Go de Insta360. Y pese a que en esta generación la Go ha pasado a llamarse Ultra y cambiar el diseño a uno cuadrado en vez de alargado, sigue siendo más compacta y ligera que la Osmo Nano, la cual tiene un cuerpo un 20% más alto y más grueso. Y en cuanto a pesos, tenemos que ambas cámaras pesan alrededor de los 52 gramos de peso, pero la cosa cambia cuando hablamos de los estuches, donde sí que tenemos diferencias y ahora vemos en detalle. En la mano, pues la verdad es que la sensación que tengo es que la DJI es algo más cabezona, como una Go 3S pero gordita, y que aunque no me convenzca de todo, el formato cuadrado de esta nueva Go Ultra me parece que está mejor compensada, más equilibrada y con un centro de gravedad más bajo, algo que se nota cuando la llevas especialmente sobre el pecho y al usarla con monturas, pero ojo aquí. Si lo que buscas es una cámara ligera y discreta para llevarla, por ejemplo, siempre en tu pecho, creo que la Go Ultra en cualquiera de sus dos colores es más discreta que la DJI, que por contra lleva este logo aquí bien grande y solo tenemos este color negro, por lo que ese logo de DJI destaca y mucho, que hace más difícil disimularla. Y luego, tanto la Insta360 como la DJI optan por un diseño modular. Tenemos aquí una cámara diminuta que se acopla a una base con pantalla, batería y controles. Pero lo curioso es cómo cada marca ha aceptado o ha incorporado esa idea. Desde el modelo Insta360 Go 2, la cámara ha dejado de tener un estuche como tal para ser un cuerpo de una cámara que cada vez ha ido creciendo más en tamaño, y en la Go Ultra vuelve a crecer de tamaño. Se llama Action Pod, llegando a un peso de 161 gramos cuando acoplamos el módulo de la cámara, y que incluso nos monta este pequeño grip para poder usar mejor la cámara montada, aunque desafortunadamente pues sigue sin ser resistente al agua, únicamente a salpicaduras, pero por contra nos monta un panel LCD de 2,5 pulgadas táctil con un brillo de hasta 900 nits, abatible, que se ve muy bien bajo la sombra y bajo el sol. Y aunque a nivel personal me parece que este estuche es excesivamente grande, es ideal para grabarte solo, sobre todo porque puedes ajustar esta pantalla de aquí y ponerte a grabar fácilmente, o incluso puedes utilizar esta pantalla abatible como una especie de trípode para poner a grabar tu cámara en cualquier parte. Muy cómoda. La Osmo Nano, por su parte, pues tampoco nos incluye en estuche, nos incluye este módulo o accesorio extra que se llama Vision Dock y que cuenta con un botón adicional de encendido y de captura en el lateral, así como anclaje magnético de patitas en la parte inferior y superior, aquí arriba, lo que nos va a permitir acoplar el módulo de la cámara principal de la Osmo Nano de esta manera, magnético. La verdad es que es cómodo, rápido, potente y fuerte. La cámara se queda perfectamente enganchada, y en la parte derecha tenemos esta trampilla para el puerto USB-C de transferencia y de carga, y una ranura para tarjetas micro SD. Sí, ahora hablamos de ello. ¿Por qué novedades? Aquí vamos a contar pues con una pantalla OLED de 2 pulgadas, algo menos brillante, de 700 nits únicamente, lo que la hace algo menos sutil cuando estamos grabando al aire libre. Se ve un poquito peor, en mi opinión. Y además, al no ser abatible, estamos bastante limitados en cuanto a los ángulos de grabación que podemos conseguir con esta cámara. Lo que sí podemos hacer es desmontarla y rotarla, por ejemplo, para grabarnos planos selfies de esta manera. Aquí me podéis ver, para grabarnos en modo selfie o en modo tradicional. Y por cierto, muy pronto voy a sacar la guía más completa en español sobre esta cámara y la vais a tener en el canal. Así que no olvidéis suscribiros justo aquí abajo. Aquí, pues personalmente creo que Insta360 ha escuchado más a los creadores con respecto a las quejas que había en otros modelos.
tenemos una pantalla muy grande de 2,5 pulgadas, giratoria o abatible, brillante y que marca la diferencia cuando te quieres grabar tú solo, pese a que no me convence al 100%, ya que el tamaño ha aumentado considerablemente, mientras que el de la Nano pues está bien, se ve bien, tiene buena resolución, buena calidad de panel, un panel OLED, pero no me convence que únicamente podamos tener la pantalla de este modo o al contrario. Me parece que se queda muy limitado frente a la versatilidad que te da una pantalla abatible. Y además, cuando tenemos acoplados estos dos módulos, pese a que esta unión funciona bastante bien, cuando anclamos aquí un anclaje magnético de la marca, tengo que darle un punto positivo aquí porque es compatible con todos los anclajes de la gama Osmo, es decir, puedes utilizar el anclaje de una Osmo Action 3, 4, 5 o incluso de la Osmo 360, va a ser compatible con esto, pero ojo porque va a tener cierta holgura y la cámara va a vibrar ligeramente cuando la llevamos anclada con estos anclajes. Y aquí empieza la parte que realmente separa a estas dos cámaras. La Go Ultra nos monta un sensor de 1 partido de 1,28 pulgadas, mientras que la Osmo Nano usa uno muy similar, de 1 partido de 1,3 pulgadas. Sobre el papel son casi idénticos, pero vamos a ver cómo hay diferencias. El sensor de la Go Ultra es ligeramente más grande, sí, pero lo que marca la diferencia es cómo procesa la imagen, con un mejor rango dinámico, colores más naturales y un HDR integrado directamente en el modo estándar. Eso se traduce en sombras más limpias y sin ruido y en cielos con texturas y detalle incluso cuando grabas a contraluz. La Nano, por su parte, tiende quizás a subexponer y ofrece un aspecto algo más plano, con tonos cálidos que a veces se alejan de los colores reales y donde quizás tenga algo que ver este sensor ambiental que tiene la Go Ultra integrado, que calibra los tonos automáticamente según la iluminación y evita el parpadeo típico de luces LED o de fluorescentes, un detalle que a nivel personal me parece que marca la diferencia. A nivel de color, eso sí, la DJI nos ofrece algo que la Go Ultra no tiene: el perfil logarítmico de Log-M, que permite editar y corregir el color en la post-edición, pero sinceramente solo lo utilizaría si tienes bastante experiencia. Y si nos vamos a las pruebas de noche es donde vemos cuál está realmente optimizada. Ambas cámaras cuentan con modos dedicados, Pure Video la Go Ultra y Super Noche la Osmo Nano, pero aunque suene sorprendente, el resultado es muy distinto. La Go Ultra conserva más detalle en las sombras, reproduce mejor los colores y mantiene una textura natural de la piel. Mientras tanto, la Osmo Nano pues quizás suaviza demasiado las imágenes, elimina grano, eso sí, pero también la textura y nos da un aspecto más artificial, más plástico. Si grabas mucho en interiores, conciertos o simplemente escenas urbanas de noche, la diferencia es bastante clara. Y ojo porque ninguna de las dos es una DJI Osmo 360 o una Insta360 X5, de las cuales tenéis una comparativa espectacular de noche, por aquí arriba a la derecha. Ambos modelos nos graban vídeo hasta 4K 60 frames por segundo para hacer ralentizaciones hasta un 50%, que quedan muy chulas, y únicamente la DJI Osmo Nano consigue llegar en el modo de slow motion, ojo, hasta un vídeo de 4K 120 frames por segundo, pero que no incluye estabilización y que tampoco integra sonido. Por su parte, la Go Ultra únicamente llega hasta 120 frames por segundo en resolución de 2,7K, pero eso sí, nos mantiene la estabilización y la calidad de imagen visual, aunque desafortunadamente recorta bastante el campo de visión que tenemos. Si no te importa sacrificar la resolución de imagen y algo de campo de visión, este vídeo a 2,7K es más que suficiente para redes sociales. En resumen, la Osmo Nano presume de muy buenas cifras sobre el papel, aunque ambas te van a conseguir muy buenos resultados a 4K 60 frames por segundo. En cuanto a la estabilización, pues ambas lo hacen muy bien. El Rocksteady de DJI lleva muchos años depurándose y consigue muy buenos resultados en cualquier tipo de situación, ya sea corriendo o montando en bicicleta, por ejemplo, al igual que el Flow State de Insta360, que también está muy refinado y consigue unos resultados muy buenos. Quizás la diferencia más importante está en el bloqueo de horizonte, mientras que la Osmo Nano únicamente nos estabiliza hasta un ángulo de rotación de unos 30-45 grados aproximadamente. En la Go Ultra vamos a poder definir y ajustar qué grado de nivelación de horizonte queremos, entre 45, 180 o incluso los 360 grados, para que ningún tipo de giro nos arruine la imagen. Y eso sí,
Algo muy importante para ciclistas, para moteros o para esquiadores es que el campo de visión de la Go Ultra es bastante más amplio. Tenemos 157 grados en la Go Ultra frente a los 143 que nos ofrece la Osmo Nano, encontrándonos con menos recorte de imagen, más inmersión y una sensación de estar más dentro de la escena con la Go Ultra. Con estos resultados y todo lo que te he contado, ¿cuál te parece que es mejor? Para ahora mismo el vídeo y dímelo en los comentarios. Porque otro aspecto muy importante es el del audio. Como ya te conté en este espectacular vídeo con la Go Ultra de viajes que hice en verano, este modelo incorpora una malla metálica protectora y reductora del viento, algo que desafortunadamente pues no tiene la Osmo Nano, como vamos a ver en estas pruebas. Estoy grabando en modo supernoche, en modo pure video, en esta zona iluminada con la luz de las farolas. Bastante interesante, todavía como veis puede algo de iluminación, pero prácticamente de noche. Ya me meto en esta zona mucho más oscura. Una carrerita un poco loca para ver qué tal la estabilización con estas dos cámaras. Nada mal, esa estabilización. La verdad es que me sorprende mucho que dos cámaras tan compactas puedan conseguir estos resultados. Y ahora voy a salir al sol. Ahí estás. Si hablamos de micrófonos externos, pues sí, en ambas vamos a poder conectar micrófonos externos vía Bluetooth, donde la Osmo Nano pues cuenta con un espectacular ecosistema que DJI está creando con los Mic 2, Mic 3 o los Mic Mini, que se conectan automáticamente sin necesidad de receptor y que funcionan y se escuchan realmente bien. Por su parte, la Insta360 Go Ultra también permite conectar los micrófonos de la marca, en este caso el Mic Air, y que vamos a ver cómo se escucha. Con los dos micrófonos Insta360 Mic Air conectado a la Go Ultra. Aquí tenéis una prueba, y ahora también tengo conectado la DJI Osmo Nano al DJI Mic 2. Aquí tenéis una prueba. Progresivamente me voy a ir alejando. Como os he dicho antes, tenemos ruido de fondo, muchas obras que están haciendo por aquí cerca en las calles. Si en tu caso grabas entrevistas o blogs con estas cámaras, te digo que los micrófonos de DJI son los mejores sin ningún... Pero sin micrófonos externos, el audio de la Go Ultra es tremendo. Vale, David, ¿y qué pasa con la memoria interna? Pues que de nuevo en la Go Ultra ha cambiado. Ya no tenemos memoria integrada ni diferentes versiones de la cámara. El propio módulo nos permite montar tarjetas de memoria micro SD de hasta, ojo, 2 terabytes. Sí. Si se llena, pues la cambias por otra tarjeta y listo, a seguir grabando. Algo que echábamos mucho de menos en los modelos anteriores y que por fin Insta360 lo incorpora. En cambio, pues la Osmo Nano nos viene con dos versiones de almacenamiento de 64 y 128 GB. Yo he cogido la de 128 GB. Porque a día de hoy 64 GB se me hace muy poco, la verdad. Pero que de nuevo, también se me van a llenar rápido, ¿verdad? En cuanto vayas de viaje 3 o 4 días, puedes llenarlo fácilmente, sobre todo si grabas a 4K 60 frames por segundo. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues pensarás, pues nada, no hay problema. Con la ranura que me viene aquí de tarjetas micro SD, pues voy a poder cambiar de la memoria interna a la memoria de micro SD, ¿verdad? Pues no. Las tarjetas micro SD que metas en esta ranura simplemente te van a servir para hacer una copia o un backup de la memoria integrada de esta cámara, para así poder vaciarla y poder ir cambiando de tarjetas micro SD. Pero desafortunadamente no vamos a poder seleccionar las tarjetas micro SD que metamos para grabar directamente ahí. Es, digamos, una solución intermedia entre memoria integrada y solamente tarjetas micro SD. Y si hablamos de revisar los clips, pues con las cámaras conectadas en sus estuches no tienes ningún problema y puedes reproducirlos sin problemas. Pero cuando no tienes las cámaras montadas, la Go Ultra puede que tenga alguna ralentización, sobre todo cuando es 4K 60 frames por segundo, algo de lag al reproducir los vídeos, pero es que en la Osmo Nano, si no tienes conectado este módulo, no vas a poder reproducir ningún tipo de vídeo. ¿Ok? Y por cierto, si quieres comprar cualquiera de estas dos cámaras, tienes que unirte ahora a mi canal de Telegram y de WhatsApp, donde publico ofertas a diario. Y por cierto, Insta360 está ahora mismo de ofertas, así que corre. Porque con el módulo acoplado sobre el papel, la Go Ultra suelta tiene una batería de 500 mAh y la Nano de 530. Pero la Go Ultra, ojo, cuenta con carga rápida con un 80% en 18 minutos únicamente, lo cual siempre me parece un acierto tener en cualquier tipo de cámara. Si hago una prueba de estrés en el estudio,
ambas grabando a su máxima resolución 4K 60 frames por segundo y las dejamos grabando, nos llega la Osmo Nano, la Osmo Nano nos llega a aguantar hasta 36 minutos y 8 segundos hasta que se apaga por calor, ojo. Y la Go Ultra se va hasta los 42 minutos y 51 segundos, donde parece que el Action Pod de la Go Ultra está más pulido y gestiona mejor el calor, mientras que el Vision Dock de DJI parece que no está tan fino a la hora de estas pruebas de estrés. Y si hablamos de las funciones extras, pues ambas te tengo que decir que tienen control por voz, eso sí, en perfecto chino mandarín o en inglés, y que únicamente la Go Ultra cuenta por control por gestos. ¿Ok? Ambas, como hemos visto, cuentan con modos nocturnos, así como Hyperlapse y Timelapse, por supuesto, pero la Go Ultra añade algunos modos extra, así como el modo Free Frame de vídeo, que permite ajustar el campo de visión o el formato de imagen de salida en postproducción eligiendo entre vertical o horizontal, funciones integradas como el Apple MyFind para detectar si tu dispositivo se pierde o si te lo roban, y en mi opinión me parece que la marca Insta360 cuenta con un surtido mucho mayor de accesorios que ha ido puliendo durante los años y que DJI ha lanzado bastantes, eso sí, pero no ha llegado a esos niveles. Pero vamos al gordo, al precio. La DJI Osmo Nano sale en su versión más básica de 64 GB por 279 euros para la versión más básica y 309 euros para la de 128 GB, la que tengo yo por aquí. La Insta360 Go Ultra, en cambio, cuesta 429 euros sin memoria integrada ni tarjeta microSD, pero con mis enlaces, los que te dejo aquí debajo, te vas a llevar de regalo una tarjeta microSD de 256 GB, que viene genial para empezar a grabar. ¡Ojo! Solo para los 25 primeros. En mi opinión, DJI mantiene su enfoque más tradicional. Se nota que es un segundo modelo ultra compacto. Sí, un segundo después de la DJI Osmo Action 2. ¿Te acuerdas? Te dejo el vídeo por aquí arriba a la derecha. Con menos extras, pero con muy buena integración, con su ecosistema, con esos anclajes magnéticos, con el vídeo en formato DLOGM y sobre todo con los micrófonos externos. Pero en mi opinión, si buscas una cámara más fiable, más pulida, versátil y lista para grabar sin complicarte, la Go Ultra es claramente superior. ¿Y tú con cuál te quedas? Dímelo en los comentarios porque sé que hay bastante discusión y salseíto con este tema. Y ahora os voy a dejar con dos vídeos muy interesantes, uno de la Osmo Nano y otro de la Go Ultra, y nos vamos a ver en el siguiente vídeo. Un saludo.